Pues qué tal, ¿cómo están? Sean bienvenidos al canal de Rodrigo Lara. Bueno, pues este video es también, vamos a hablar de un tema que se me hace muy interesante, que es hablando en referencia a el día 1 de noviembre, 1 y 2 de noviembre, del día, el famoso Día de Muertos, ¿verdad? Que se celebra en México y en gran parte del mundo. Aquí en México, bueno, ya tenemos mucha, digamos, invasión norteamericana, pero finalmente sí se celebra desde hace muchos años el famoso Día de Muertos. Y quiero tocar dos temas que a lo mejor no te toca ahora a ti vivirlos porque eres muy joven. El primer tema es la famosa ofrenda, la ofrenda de los muertos. Y la segunda, que es un poquito más profunda, más de reflexiones, ¿qué significa la muerte y por qué el culto a los muertos y por qué nos gusta tanto reverenciar la muerte? Hay quien dice que el culto de los muertos es de alguna manera reverenciar a la muerte y que eso es satánico. Bueno, ahí es una cuestión como que de puntos de vista, ¿vale? Y de información quizás un poquito errónea. Pero empecemos por la ofrenda, que es lo más light de este video. Bueno, cuando se murió una persona, obviamente, pues teníamos la famosa ofrenda de muertos, que en el tradicional México, digamos, antes de los 60, 70, era realmente muy común que las casas tuviesen su famosa ofrenda de muertos, que era pues una mesita, tal cual, decorada con manteles de papel de China, de colores o de tela. Y lo que predominaba es el pasuchi, las veladoras, el incienso, depende del nivel, digamos, indígena de la persona y la cultura de cada quien. Aquí en la ciudad era más o menos alto una cuestión como, pues, micha entre la parte indígena de la gente y la parte novohispana, porque esta cultura es mucho anterior a los españoles, pero se retoma en tiempo de la conquista, pues para que la gente la retome, ¿vale? Hay otras ofrendas que eran de varios pisos, eran como cajas, como una pequeña pirámide, curiosamente, y solían poner en la pirámide, o en las cajas, hasta arriba usualmente era la foto del difunto, a quien se veneraba, a quien se le rendía tributo por ser ese día de muerte, ¿no? Y se le colocaba, pues, no sé, sabes, si fumaba pues, el tabaco, el licor que le gustaba, el famoso pan de muerto, fotos de él y de la persona usualmente, y depende obviamente el tipo de dinero de la persona, pues era el nivel de ofrenda. Es obviamente florero, de cempasúchil, de claveles, en fin, de varios elementos, y usualmente, insisto, se solía hacer referencia al difunto colocando gustos que le gustaran, valga la redundancia, como pues los cigarros, la bebida, algún pan en particular. Y se solía colocar comida, los platillos que a la persona le gustaban degustar. Se colocaba la comida, pues usualmente la gente pobre de la Ciudad de México era pollo con mole y arroz y frijoles, que era normalmente lo que se comía en aquella época. Pues, o platos derivados del mole, chilaquiles, en fin, toda esta comida, y se llevaba fruta también, manzanas, naranjas, todo. En México hay muchísima fruta. Y usualmente se ponían veladoras, y hay gente de corte indígena que pone todavía, por supuesto, incienso, ya sea copal, ya sea mirra, ya sea de otro tipo de incienso, pero todo este incienso que le crea un ambiente bastante místico, bastante mixto, con una religiosidad, digamos, endémica del pueblo de México, y también esto se extiende a todos los pueblos de Latinoamérica, en el que obviamente hubo pues parte indígena, como en Perú, por ejemplo, Bolivia, Chile, Brasil, y bueno, esta parte de gente pues tiene todo este background cultural muy fuerte, y digamos, de alguna manera, festejos se siguen manejando, ¿vale? La parte que a lo mejor no tocó o no has visto es que, por ejemplo, cuando después del Día de Muertos, cuando se quiere comer la comida para que no se tire a la basura, en lo particular, yo me lo hice varias veces en la juventud. Cuando vamos a suponer que hiciste pollo con mole, y cuando te lo comes, el pollo sabe a algo, que le falta algo. Imagina que es como si le faltara sazón al pollo, pero sabes que no es por el sazón. Es como si el pollo le estuviera vacío, es como si te estuvieras comiendo nada más el puro bagazo.
Y justamente el bagazo lo que yo tomar, porque precisamente en la ofrenda realmente viene el espíritu de la persona y se alimenta de la ofrenda, ¿vale? De los recuerdos, de las oraciones. Entonces lo que tú comes a través de la ofrenda ya es comida basura. Obviamente no tiene digamos, la calidad energética, y mucha gente pues también se la come como una forma de ritual de convivir también con su difunto, ¿vale? En Mixquic, en la versión Tláhuac en México, es muy famoso por esta cuestión, que es un panteón y la gente lleva obviamente todo eso que te dije, la ofrenda, para comérsela directamente sobre la lápida de la persona. El ambiente fantasmal, oscuro y tenebroso que se da en el panteón es un ambiente único, místico y francamente no apto para la gente cardíaca o para gente, digamos, susceptible a las fuerzas paranormales, porque déjenme decirles que los panteones usualmente tienen mucha energía negativa de la gente que se está muriendo, que se está pues desencarnando día con día, emana una energía muy negativa, que yo le recomiendo que si no tienes a nada que ir a un panteón, no vayas, ¿vale? Aunque si tienes que ir, pues te bien, ponte un paño rojo en el estómago, y por ahí dice también que más que es chicle, y cuando lo saques del panteón lo escupas para no recibir esta cuestión interesante de la mala energía. Pero ya empezamos a tocar esta cuestión de la energía que se maneja con los muertos. ¿Y por qué no es bueno que una persona con dotes psíquicas vaya a un panteón? Bueno, te voy a explicar por qué. En los panteones hay miles de tumbas en diferente estado de descomposición. Hay mucha energía que residual que se queda en los panteones de la gente que ha fallecido. Y honestamente sí hay fantasmas volando, sobre todo cuando oscurece, puede salir, porque la luz del sol se desintegra. Entonces esta gente, bueno, el fantasma como tal, realmente sale de la tumba y anda volando entre las tumbas. Dicen los paranormales que el fantasma es como una copia de las personas, es decir, es la fotografía, la famosa personalidad de la persona, pero realmente el alma ya hace mucho que dejó este cuerpo. O sea, con lo que convives, con lo que llega, la gente que llega a hablar con un muerto después de años, realmente con lo que está conviviendo no es con su, vamos, sí está hablando con su muerto, pero no es el alma, vamos, el alma ya está en otro lado, en un proceso diferente, y con lo que estás hablando es con la fase ectoplásmica, con el famoso fantasma, y el fantasma se va diluyendo poco a poco, se alimenta del cuerpo físico y de la cantidad de energía que tenga esta persona. Entonces, conforme pasen los años, este ser se va a ir poco a poco muriendo como tal. Pero la parte curiosa es que el ser, si tú le preguntas quién es, pues te va a decir que es la persona que está ahí en la tumba, ¿verdad? Porque es finalmente una imagen mental, como una reminiscencia de la persona que está ahí, que yace ahí, y también es como la persona con la que tú comentas. Y ahí tenemos a un término, pues lo dejé al final, sobre la famosa reencarnación. En la reencarnación hindú, o también es como la famosa transmigración de las almas, la gente renace en otro cuerpo. Por consiguiente, todas las memorias, toda la información se queda en la mente de la persona, porque pues, obviamente es una persona viva, pero también de alguna manera una parte de ti se muere con el cuerpo. Digamos, tu personalidad, que es lo que tú te has hecho, es algo que es finito, porque desde el día 1 hasta que te mueres, tú mismo la vas forjando. Entonces, cuando tú te mueres, el alma se va, tiene que irse a un juicio o otra reencarnación, o inclusive ya elevarse arriba del samsara, y el fantasma se queda en la tumba, y el fantasma de alguna manera sí eres tú, vamos, o sea, pero no eres tú, vamos, es como si fuera un clon, que poco a poco se va bajando la batería, y tiene todas tus memorias, tus emociones. Inclusive tú jurarías que estás vivo cuando realmente lo que estás viendo ahí es una proyección espectral de la persona. Por eso se recomienda mucho que la gente sea cremada, para que el fuego elimine todo el resto de esta persona, el residuo energético que pueda afectar en tu vida y en la vida de esta persona, que también puede sufrir al no percatarse de que está muerta. Y es que precisamente el famoso fantasma no se percata de que está muerto, porque también como que
de alguna manera no es consciente de sí mismo. Es una cosa rara, porque cuando se dan cuenta que están muertos se van evaporando, ¿no? Y mientras tengan fuerza, pues van a seguir haciendo lo que hacen en vida, ir al trabajo, regresar al trabajo, y como dice la película de Sexto Sentido, cuando el esposo ve a la mujer no la puede tocar porque él está muerto. Lo que estamos viendo ahí es un fantasma, el fantasma de Bruce Willis, vamos, el doctor, que está viviendo a través de la personalidad de Bruce Willis, vamos a llamarlo así, pero el alma ya hace mucho que voló, ya hace mucho que emigró, y lo que queda ahí es una proyección, digamos la famosa proyección mental del cuerpo. Entonces, si entendemos bien, los fantasmas son la parte ectoplásmica de la persona, la parte energética que queda, porque cuando una persona se muere, no se muere de forma inmediata, ¿vale? Van fallando los órganos, y el órgano que trata de morir es el cerebro. Entonces, ahí se van los pensamientos, la información. Entonces, lo que hay que entender es que hay que ver el aborto como un proceso normal, un proceso natural, y que no podemos escapar de él. Y que no hay que juzgar, no hay que meterse a panteones, no hay que buscar a muertos, porque finalmente es muy peligroso y te puedes meter en camisa de 11 varas, ¿vale? Bueno, ojalá te haya gustado este video, ojalá te haya gustado este video, disfrútalo, compártelo, dale like, dame un clic, y bueno, nos vemos en tus terapias semanales con más videos más. De aquí te doy un abrazo, chao.